Y efectivamente analizamos el alcance de esta orden de detención contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, emitida este viernes por la Corte Penal Internacional, con el exfiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo. Señor Moreno Ocampo, muchas gracias por atendernos. Como era de esperarse, Rusia no ha tardado en reaccionar a este anuncio que se ha hecho desde La Haya. El Kremlin niega el valor jurídico de esta orden de captura y no reconoce la competencia de este tribunal. ¿Cuál es entonces la repercusión real de esta orden de detención contra el presidente ruso? Esta es la belleza de una corte. El presidente Putin puede pensar lo que quiera, pero si él quiere estar exonerado, tiene que presentar a sus abogados frente a la corte y presentar los argumentos. Mientras tanto, hay una orden de arresto que se va a implementar apenas el presidente Putin pise uno de los 123 países que son miembros de la corte. Entonces, esto transforma la situación. El tema, como lo explicó muy bien el presidente de la Corte Penal Internacional, la Corte emite orden de arresto, analizó la prueba juntada por el fiscal, consideró la responsabilidad del presidente Putin y decidió una orden de arresto. Ahora, la implementación no depende de la Corte. Una Corte Penal Internacional no tiene una policía internacional, no hay una policía internacional. Entonces, es diferente que cuando un juez alemán ordena un arresto, no hay una policía que vaya a implementar el arresto, es decisión más política. Y ahí por eso intervienen los actores políticos, por eso está muy bien que el secretario general de la NATO haya dicho que él se va a juntar con Putin. Perfecto, eso hace falta. Hace falta que los líderes políticos se reúnen con Putin y terminen con la guerra, y terminen con los crímenes. Eso hace falta. La Corte hizo su tarea. Ahora necesitamos que los líderes políticos hagan la suya. Que no sea la guerra, sino que sea fin de la guerra y que manejen el conflicto de otra forma. Señor Moreno Ocampo, con esta orden de captura podemos deducir que la Corte Penal Internacional tiene evidencia contundente contra Vladimir Putin por crímenes de guerra. Efectivamente, el fiscal juntó evidencia por un año. Hace pocos días estuvo en Ucrania hablando de que los chicos no pueden ser las víctimas de la guerra. Los jueces estuvieron más de 3 semanas analizando la prueba y concluyeron que había prueba suficiente para emitir la orden de arresto. Así que esto ya ocurrió judicialmente. Los jueces de la Corte Penal Internacional son los únicos que tienen autoridad para investigar a un jefe de Estado. Y por eso es tan importante la decisión. ¿Y cree usted que esta orden de detención contra Vladimir Putin pueda cambiar de alguna forma el rumbo de esta guerra en Ucrania, señor Moreno Ocampo? Bueno, eso depende ahora de los líderes políticos. Cuando la Fiscalía, cuando la Corte Penal Internacional emitió orden de arresto contra el presidente Bashir de Sudán, lo que ocurrió fue que hubo un esfuerzo. Entonces tomaron ventaja líderes políticos como el presidente Obama para forzar una negociación con el presidente Bashir que terminó con un acuerdo. Y esto, recién años después, pasó que el presidente Bashir fue removido de su cargo y está preso finalmente. Tardó muchos años, pero fue el comienzo de tener la guerra, ¿no? Y de tener los crímenes. La oportunidad que hay ahora es que los líderes políticos utilicen la orden de arresto para hacer una discusión con Putin y terminar con la guerra. Pueden ofrecerle a Putin alternativas. Legalmente, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede suspender la orden de arresto si hay una negociación. Entonces, esta decisión de la judicial abre un espacio distinto de manejo del conflicto. Señor Luis Moreno Ocampo, exfiscal de la Corte Penal Internacional, muchas gracias por habernos ayudado a entender un poco las repercusiones de esta orden de captura dictada por la CPI contra Vladimir Putin.